¿Saben? Esperen que abro acá. Estuve pensando en qué compartir esta semana y se me venían un par de preguntas. Perdonen por la voz, pero bueno, el viernes estuvo complicado el partidito y bueno, el tercer gol había que gritarlo como la final, así que me quedé medio afónico. Pero volviendo al mensaje, estaba preguntándome qué compartir y creo que en las frases que Debo dijo en la prédica era sobre darle el control al Señor, de cuando Dios está en el auto o está en nuestro barco, no sé qué analogía quieran usar, de darle el timón a Él. Y creo que esto es importante para la vida de los hijos porque cuando no le damos el control a Él, generalmente nos hacemos daño, buscamos otras cosas, empezamos a buscar otros medios, empezamos en la analogía del auto, si quieren usarlo, empezamos a usar otra nafta, una nafta más barata y empezamos a dañar el auto. Y creo que es importante que podamos conocer por qué debemos darle el timón al Señor. Y creo que este título que le puse en esta mañana es Las reglas del juego. Y hay una historia de un ciclista llamado Lance Armstrong, que él fue 7 veces campeón en el Tour de Francia. 7 veces campeón. Para un ciclista esto es más que un mundial, es 7 veces, no lo sacaba nadie. Y después de un tiempo descubrieron que él usaba una droga que lo mantenía activo cuando estaba en el mundial de ciclismo. Y saben, uno de los periodismos de Estados Unidos y de Francia utilizó un titular que decía: durante años Armstrong parecía haber ganado el juego, pero la historia demostró que no había ganado el juego, había roto las reglas del juego. Y saben, esto se me venía en la semana cuando lo venía leyendo, decía, muchas veces empezamos a construir nuestras propias reglas en nuestro auto o en nuestro barco, cuando agarramos el timón, y creo que es importante conocer las reglas del juego. Le puse las reglas del juego para que sea un poco más divertido, pero las reglas de la vida, las reglas que el Señor determinó para nosotros, para nuestro beneficio. Y hay un filósofo que se llama Nietzsche, que es una gran voz en el ateísmo. Él no representaba el ateísmo, pero sí fue una gran voz, una voz fuerte que criticó al cristianismo, que dentro de la historia él era directo. Y una de las frases que a mí me choca, pero me muestra la condición que tenemos como seres humanos, dice lo siguiente, en Así habló Zaratustra, dice, si los dioses existieran, ¿cómo podría yo soportar no ser uno de ellos? Acá Nietzsche está diciendo, si los dioses existiesen, o si Dios existe, ¿cómo podría no ser yo uno de ellos? Y creo que eso es la condición del ser humano. A veces el ser humano busca y juega a ser Dios. Busca a querer tener el timón, a querer poner nuestras propias reglas, poner nuestro barco y decir voy para acá, no me importan las condiciones, no me importa lo que choque en el medio. A veces buscamos y jugamos a ser Dios. Y Nietzsche me revela, como la voz que era del ateísmo también, que la condición del ser humano es crear nuestras propias reglas del juego. Todo el ser humano quiere ser dueño y capitán de nuestro barco. Todos queremos, o a veces creemos que es por acá, es a la derecha, doblás en la General Paz y agarrás. Todos conocemos la dirección, pero muchas veces debemos entender que las reglas del juego ya están establecidas y debemos conocerlas, debemos buscarlo a Él que sabe y cuidarnos. Y creo que muchas veces a mí me ha tocado, en lo que he estudiado, me ha tocado mucho hablar con ateos, con filósofos, porque es lo que siempre me apasionó. Y una de las cosas que siempre me he dado cuenta de los ateos es que muchas veces no creen, no porque no quieran creer o porque no tengan evidencia o porque digan no, esto es malo, sino que muchas veces no quieren creer porque significa que deben dejar el timón de sus vidas.
Muchas veces me he tocado y preguntándole directamente, les dije, ¿vos no querés aceptar porque no querés dejar el timón de tu barco? Y me dijeron, sí, porque eso representa que Jesús tome el timón de mi barco y me dirija hacia donde Él quiera, y eso me da miedo, me decía. Y creo que eso representa muchas veces el que no conozcan, o culturalmente también seguramente tengamos amigos que dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque una vez cuando vamos a la iglesia no puedo hacer esto, seguramente no puedo ir a bailar, no puedo tomar, no puedo... Y empiezan a poner un montón de reglas porque no quieren soltar el timón. Y creo que esto representa nuestra condición, que debemos dejar el timón al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque juntos podemos venir a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor, y te pido en esta mañana que podamos escucharte, Señor, que este mensaje, Señor, sea práctico para nuestra vida, Señor, y acá no importa el mensajero, sino el mensaje, porque creemos, Señor, que tu palabra es la que tiene poder y que tú estás con nosotros hoy en esta mañana. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hay un versículo que es el que me voy a basar en esta mañana, que es Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Este pasaje para mí, siempre con mi esposa y con Tuti lo leemos y nos da algo en el corazón porque es muy fuerte. ¿Saben? El pueblo de Israel, para entrar un poco en el contexto de este versículo, Asiria estaba perdiendo poder, Egipto estaba volviendo a tener poder, habían otros pueblos, se estaba acercando Babilonia. Y saben, el pueblo de Israel, en vez de volverse a Dios y decir, bueno, hemos hecho malas cosas, hemos desobedecido, en vez de darle el control al Señor, empiezan a hacer tratados políticos, empiezan a hacer tratados con los enemigos, con aquellos que lo habían esclavizado, con aquellos que lo habían maltratado, empiezan a hacer negocio. Y saben, también este versículo cuando habla del agua, el pueblo de Israel empezaba a adorar a otros dioses. El dios Baal representaba el que daba la lluvia para la agricultura, para el ganado, y el pueblo de Israel empezó a desobedecer. Y creo que esto es importante, el contexto, porque el Señor podría haber dicho un montón de cosas, podría haber dicho un listado al pueblo de Israel, pero lo que dice es: dos males ha hecho mi pueblo. El primero es, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y como digo, este versículo te estruja el corazón. Y lo primero que quiero decir en esta mañana es, si queremos darle el timón al Señor, hay dos opciones: o le damos el timón de nuestro barco o lo abandonamos, fuente de agua viva. Cuando la Biblia utiliza esta expresión fuente de agua viva, el original utiliza una palabra que significa manantial. Y esta palabra manantial significa que el manantial fluye el agua. Es algo natural, tiene los minerales necesarios, tiene lo necesario para tomar, es agua ilimitada. Y creo que es importante entender que si le damos el timón al Señor, siempre va a haber agua en nuestro interior. Siempre va a haber agua que podamos tomar, siempre va a haber agua que fluye, que no nos contamina. Es un agua sana, un agua que es para nosotros. Y creo que es importante entender que el manantial nunca se va a saciar el agua. ¿Amén? Entonces, hay un versículo que también es otro de los que como que el corazón nos estruja, que es Apocalipsis 3:20, ¿no? Que muchas veces, como siempre decimos, lo utilizamos para predicar, para evangelizar. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y creo que es importante siempre entender que este mensaje era para la iglesia, para la Odisea. Porque este versículo significa que lo dejaron a Dios afuera.
El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Significa que Él está del lado de afuera. Y muchas veces en nuestra vida, y a mí me tocó también mucho tiempo, me acuerdo cuando conocí al Señor, el Señor tocó mi vida, lo conocí y empecé a servirlo, empecé a conocerlo, pero hubo un momento en mi vida que empecé poco a poco a abandonarlo. Poco a poco empecé a abandonar esa agua, poco a poco empecé a disfrutar de ese manantial y empecé a buscar otros medios. Empecé a crear mis propias cisternas. Cisternas en títulos, cisternas en apariencia, cisternas en algo que no fluía, que yo no retenía el agua. Y por dentro estaba genial, por dentro levantaba las manos, oraba y todo, pero dentro mío no había un manantial. Dentro mío no retenía agua. Dentro mío tenía una cisterna rota que no retenía agua y por ende tampoco podía dar agua a otros. Por eso no debemos dejar de lado afuera al Señor. El Señor es el agua, el Señor es la fuente de agua viva. Representa en nosotros ese fluir constantemente inagotable que sacia nuestra sed día tras día. No podemos dejar de lado. Dejar el timón significa confiar en Él 100%. A veces no vamos a entender, a veces no vamos a comprender el contexto, vamos a decir ¿qué está pasando, Señor? Pero dejar el timón significa confiar en esa fuente. Significa confiar que siempre va a haber agua, que nunca, pero nunca, aunque estemos llorando, aunque estemos sufriendo, aunque no entendamos, esa agua va a estar para nosotros, para saciar nuestra propia sed. Amén. Juan Calvino decía, la mente del hombre es una fábrica de ídolos. Esta frase representa que muchas veces cuando abandonamos al Señor, empezamos a crear nuestros propios ídolos en nuestra propia mente. Empezamos a agarrar la Biblia y bueno, Proverbios no me gusta mucho, así que lo saco. Génesis, no sé para qué sirve. Y empezamos a crear un Dios a nuestra propia imagen, a lo que nosotros creemos. Y somos, muchas veces, como decía, esta condición del ser humano representa crear ídolos, crear a nuestra conveniencia. Y no debemos abandonar esa agua. Otro de los temas fundamentales en esta fuente de agua viva es que el agua en ese tiempo también era algo muy importante. No era hoy como capaz está todo industrializado y hoy salimos y hay una cuadra, tenemos un supermercado, un kiosco y compramos agua. Antes el agua representaba la vida, tanto para la agricultura, para el ganado, para uno mismo. Cuando un pueblo tenía un manantial o un río o agua, era una nación rica. Porque tenía todo para tener ganado, para tener agricultura. Entonces el agua, cuando el Señor utiliza, está expresando esto. Para el agua, para vivir. Yo me acuerdo cuando estaba con mi esposa en Chile, estábamos en el desierto, ahí en Iquique. Saben, es desierto, pero son salvajes allá. Yo me acuerdo que, un paréntesis, habían perros que se comían otros perros, era tremendo. Y me acuerdo cuando llegamos a la base, de allá de Chile, nos contaban que hace unos años necesitaban agua, porque como es desierto tenés que traer de algún lado o tenés que comprar un tanque y constantemente. Y Dios les habló en esa base, me acuerdo que llamaron como a un brujo, que el brujo tenía como unos lápices que decía, caben acá y van a encontrar una fuente de agua. Y me acuerdo que nos contaban que el brujo fue a la base y buscaba y no encontraba. Y que uno de los pastores de la base le dijo, mira, vos con tus dioses, con lo que busques, no lo vas a encontrar, pero yo con mi Dios voy a orar y el Señor me va a decir dónde puedo encontrar agua. Y así fue. El pastor, me acuerdo que fue a orar, le pidió al Señor, por favor, que le revele dónde. Y llamaron a las excavadoras y a todo y dijeron, caben acá. Y cuando cavaron en ese lugar, encontraron una fuente de agua que les dio agua por 100 años. O sea, esto fue en 2015, así que todavía le quedan como 89 años. Pero
en el desierto encontrar eso significa encontrar oro prácticamente. Significa encontrar vida, más en los tiempos antiguos. Encontrar el agua era encontrar un sustento día tras día. Así que cuando le damos el timón al Señor, no debemos abandonarlo. Como pasa el tiempo, ¿eh? Lo segundo que quiero decir es que en la otra parte dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En la época antigua de Judá, las cisternas eran para cuando llovía, para cuando en el verano había época de sequía. Construían una cisterna para retener el agua en la época de sequía, para que poder dar para ellos, para el ganado, para la agricultura. Y creo que lo que representa el Señor es que las cisternas en ese tiempo, como llovía y a veces no se buscaba el agua se pudría. O muchas veces tenía un mantenimiento muy exagerado de muchas cosas, muchos materiales. Y creo que la cisterna, lo que el Señor quiere decir en este versículo es que cuando nosotros dejamos o no dejamos que el Señor tome el control de nuestra vida o el timón, nosotros empezamos a buscar nuestros propios medios. Porque crear una cisterna significa abandonar una fuente primero. También significa ponerse a cavar. Significa gastar un esfuerzo, construir con materiales y sobre todo que también lo que nosotros podamos hacer pueda estar quebrado, pueda tener una fisura, como dice, cisternas rotas. Cuando no le damos el control al Señor, cuando no le damos el timón de nuestra vida, empezamos a crear nuestros propios medios, empezamos a crear fachadas. Como dije, yo mucho tiempo, pese a conocer al Señor, empecé a crear mi propia cisterna. Y estaba bien decorada, estaba linda, tenía un título de ¡wow! ¡Qué tremendo! Pero de nada sirve. De nada sirve porque estaba quebrado. A la hora de hablar a alguien o incluso a mi esposa, no tenía agua. No tenía agua, tenía un agua estancada, que encima de estancada estaba quebrada y perdía. O sea que no tenía ni suficiente agua ni para mí, pese a que podría estar podrida. Esta cisterna representa nuestros propios medios, lo que nosotros queremos construir. El no darle el timón al Señor significa poner nuestras propias reglas del juego. Y creo que esto es fuerte para nuestra vida porque muchas veces estamos viviendo en la vida cotidiana, en la rutina, y no nos damos cuenta y empezamos a crear cisternas. Empezamos a crear cisternas dentro de la iglesia, del trabajo, de la familia, de nuestro entorno. Y no solamente para dar agua a otros, que eso es importante, sino también para darle agua a nuestro prójimo, a la persona que está al lado nuestro, ya sea un hijo, ya sea una esposa, nuestros padres, nuestros amigos, nuestro jefe en el trabajo. Creo que es importante entender que no debemos abandonar esa fuente de agua. ¿Amén? Esta parte siempre me ha chocado de crear las cisternas, porque cuando después pueden buscar cisternas en la época antigua, más en Judá, eran muy decoradas, eran muy lindas. Hay cisternas históricas que se estudian en arqueología que son muy preciosas, y creo que por más hermosa que pueda ser la cisterna, nunca se va a comparar con la fuente, con el manantial que representa el Señor. Y yo no sé cómo viniste en esta mañana. No sé si viniste, estuviste hablando con las fuentes, si estás bañado, si estás empapado, si estás recontra empapado de la fuente, o si has creado una cisterna, o si durante mucho tiempo has decorado esa cisterna, o si empezaste a construir de a poquito, o si hoy estás diciendo, quiero crear una cisterna. En esta mañana quiero decirte que la fuente de agua viva siempre está disponible para nosotros. Hay un pasaje muy hermoso que se encuentra, a ver, espera que lo tengo por acá, en Juan 7, 37, 38, que era el último, era una festividad, la fiesta de los tabernáculos. El Señor estaba ahí. Y esta fiesta de tabernáculos era de 7 días, y el último día el sumo sacerdote agarraba una copa de oro, la llenaba de agua, la llevaba a un lugar
Y en medio de todo este ritual, en medio de toda esta simbología, el Señor se para y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y déjame decirte en esta mañana que el Señor se para todos los días a decirnos, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor no le teme a nuestras cisternas. El Señor no le teme a nada de lo que hayamos construido. El Señor no le da miedo a esas cosas. Al Señor ni siquiera le interesa. Sí que le duelen en su corazón, pero el Señor sabe que esa fuente de agua viva la necesitamos. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no tendrá sed jamás. Jamás, jamás. No importa en dónde busquemos, no importa esa cisterna de lo que estábamos hablando recién, no importa en dónde busques, no importa qué grande sea la cisterna, no importa en qué método utilices, nunca vas a saciar esa sed que hay en tu corazón, nunca vas a saciar esa sed que hay en tu alma, nunca vas a saciar, porque siempre vamos a querer más y más. Justo ayer con los jóvenes estábamos viendo una película que se llama La Revolución de Jesús, y un poco comenta esto, que es la época, el avivamiento de los hippies en Estados Unidos, y un poco comenta esto que los hippies, hay una parte que dice que ellos buscaban a Dios en el lugar incorrecto. Y muchas veces como iglesia debemos entender esto, que hay gente afuera o hay gente que necesita este manantial, que está buscando afuera, pero lo está buscando en el lugar incorrecto. Y no podemos decir, hey, pecadores o circuncisos o como quieran llamarlo, son gente que necesita de esta agua, pero nosotros primeramente debemos creer en Él y no tener sed. Así que en esta mañana debemos entender que no importa en dónde busquemos, no importa si tenés 50 años dentro de la iglesia o si hace 60 años que venís y escuchás prédicas o si tenés un título en tu casa que dice teología, la fuente de agua viva es una fuente día tras día, día tras día. Y no importa dónde busques, no importa si es acá en la iglesia, si es afuera, el único que puede saciar esa sed es el Señor. Amén. Por último, se me está yendo la hora, es que para darle el timón al Señor debemos entender que ya hay unas reglas establecidas. ¿Saben? Dios nos dio un regalo, que es su palabra. No me gusta llamarlo instrucciones porque acá en esta parte del mundo, ¿viste? Cuando compramos algo es como que las instrucciones ni las leemos prácticamente. Encima las instrucciones están en chino, en árabe, en inglés, en español y no las leemos, pero sí son las instrucciones de la vida. Sí son las reglas del juego, por así decirlo. Y saben, este libro a muchos hermanos en la historia le ha costado su propia vida para que hoy la tengamos acá. Hay una historia que ahí, no sé si están en la pantalla. El primero es William Tyndale, como se expresa, es que su sueño era que cualquier campesino inglés pudiera tener la Biblia. Y saben, a este personaje, por decir eso, lo mataron, lo estrangularon y lo quemaron en una hoguera. Después estaban los Lollardos, que eran unos seguidores de Wycliffe, que ellos también copiaban la Biblia a mano para que cualquier campesino pudiera tener la Biblia. Y a estos seguidores también los agarraron y los mataron. Estaba John Hus, otro, que él creía que la Escritura debía estar al alcance de todos. Y a este hermano nuestro lo condenaron, lo quemaron vivo, y muchos relatos dicen que mientras él seguía quemado empezaba a orar y a cantar himnos. Y por último, hay muchos, pero quise nombrar algunos. Están los mártires de Oxford, que mientras los quemaron vivos dijeron: tenga ánimo, señor Ridley, hoy incendiaremos en Inglaterra una vela que por la gracia de Dios jamás será
apagada. Debemos cuidar las instrucciones que el Señor nos dio. Esta parte del mensaje no es para que estemos tristes, para que nos pongamos a decir, uy, no estoy leyendo. Sí reflexionar en eso. Ni siquiera es para decirte, sé un mártir hoy. Lo que quiero decirte es que muchas personas por este libro dieron su vida, para que hoy vos y yo podamos tenerlo a mano, podamos tenerlo escrito, para que hoy podamos conocer las reglas que Dios estableció para cuidarnos, para darle el timón a Él, para valorar este libro. Este libro es el libro más atacado en la historia, es el libro que más quisieron destruir. Imagínense, muchas veces la propia iglesia no quiso que este libro lo tengan acceso para todo el pueblo. Entonces este libro debemos cuidarlo. Este libro muchas personas como las que nombramos vieron para adelante y dijeron, este sacrificio vale la pena para que en UVM, para que en Paternal, para que en nuestra familia tengamos la Biblia a mano. Para que podamos conocer, para que podamos estar en la mañana o en la noche meditando, no importa si es un versículo, si es una frase, para que podamos conocerla, para que podamos pasar tiempo. Este libro debemos conocerlo. Estamos viviendo tiempos en donde cualquiera agarra este libro y empieza a manipular, empieza a hablar cualquier verso, empieza a decir cualquier cosa. En lo particular, como muchos saben, me toca en la organización de sectas, conocer muchas sectas de origen de la Biblia y empiezan a agarrarla, a estudiarla y empiezan ellos a manipular, empiezan ellos a interpretarla como quieren o como se les da la gana. Y una de las cosas que me da más tristeza cuando llama a una iglesia para poder conocer al que está siendo manipulado es que no conoce la Escritura. Y lejos de juzgarlo y decirle, pero léela, es que no pasan tiempo. Escuchan al que predica o escuchan al pastor o escuchan al líder, pero no pasan tiempo. Me acuerdo hace poco, el pastor Rafael fue a una universidad en Estados Unidos y nos comentaba que habían 2 columnas que estaban escritas toda la Biblia. Que el mensaje era, fuera de la Biblia nada y dentro de la Biblia todo. Debemos conocer este libro que muchos dieron el timón a Dios, le dieron ese auto al Señor y dijeron, vale la pena para que muchos puedan tener acceso a ella. Imagínense si esos personajes no hubieran obedecido a Dios. Imagínense si esos personajes hubieran hecho otra cosa. No, mirá, yo tengo la Biblia, yo la leo, sé el idioma, sé latín, sé griego, no me interesan los demás. Imagínense si hubieran pensado eso. Estaríamos hablando de otra historia. Pero ellos pensaron en nosotros, pensaron en tener acceso a las Escrituras. ¿Amén? Así que en esta mañana yo no sé en qué condición viniste. Como dije antes, no sé si nunca has tenido un encuentro con esta fuente de agua, no sé si has pensado en crear cisternas, no sé si has dedicado muchos años en crear esas cisternas. Déjame decirte que nunca van a saciar tu sed. No importa el lugar, como dije antes, y quiero remarcar en esto, no importa el lugar que busques, nunca va a saciar tu sed. No debemos dejar de lado el Señor de la iglesia del lado de afuera, como en la iglesia de la Odisea, que decía, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. También de nuestro ministerio, de nuestro matrimonio, de nuestro liderazgo, de cualquier ámbito, debemos darle el timón al Señor. La iglesia es de Él, el matrimonio es de Él, la familia es de Él, las finanzas son de Él, todo es de Él. Y junto con mi esposa mucho tiempo también, como dije antes, yo he creado una cisterna y también mucho tiempo me ha costado confiar en el Señor. Cuando estábamos en Chile, muchas veces no teníamos las finanzas necesarias porque vivíamos como voluntarios.
Y yo decía, Señor, ¿qué va a pasar mañana? Tengo que pagar el alquiler, tengo que comer, tengo que viajar. Me acuerdo una vez que nos habían invitado a 2 iglesias y no teníamos nada. Y el Señor, me acuerdo cuando íbamos a orar con Tuti, el Señor nos decía, no, yo les dije que vayan. Pero era como, bueno, Señor, pero encima estoy en Chile, no tengo ni SUBE, no puedo buscar mis propios medios. Y déjame decirte que el Señor siempre ha sido fiel. Siempre, siempre, pero siempre. Incluso en momentos de pérdidas, en momentos dolorosos, en momentos que no entendíamos, siempre hemos visto la fidelidad del Señor. Me acuerdo, muchos saben, el año pasado un momento muy doloroso junto a mi esposa, pero hemos visto la fidelidad de Dios a través de su vida, a través de la iglesia, a través de hermanos que fueron fieles, que se nos acercaron y nos abrazaron. Y con mi esposa no entendíamos, llorábamos en nuestra casa, llorábamos amargamente por no entender muchas cosas. Y sí, pero Señor, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pero el Señor siempre ha sido fiel. A través de la iglesia, a través de hermanos, a través de palabras, de abrazos, incluso con amigos que no decían nada, pero nos abrazaban y lloraban junto a nosotros. El Señor siempre, esa agua, ese manantial, siempre sacia nuestra sed. Esa fuente de agua viva nunca es inagotable. Así que te invito a ponerte de pie y decirte como el Señor está acá hoy en este lugar. Y como decirte el versículo que leímos anteriormente en Juan. Si es que venís por primera vez, el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro interior, tú conoces que somos necesitados, Señor, de esta agua, Señor. Tú nos creaste para que consumamos agua todos los días, así como nuestro cuerpo físico, Señor. Pero el único que sacia nuestra sed eres tú, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, no sea una palabra simplemente teórica o que se trate de mí o que se trate de la iglesia, sino que sea una palabra que vaya a nuestro corazón para buscarte, Señor, para producir sed, Señor, como hablábamos recién, Señor. Que esta palabra sirva para producir sed, Señor. Nuestra condición es crear o creernos nuestros propios dioses, Señor. Y no queremos, Señor, no queremos ocupar ese lugar, no queremos ocupar el lugar de ser dioses de la iglesia o de nuestra familia o de nuestros ámbitos. Queremos conocerte a ti y darte el mando a ti, Señor. Con todo lo que ello implica, Señor. Con todo lo que implica, Señor. El muchas veces tener miedo, el muchas veces tener incertidumbre, muchas veces no saber, Señor, la respuesta. Queremos darte el mando, Señor, y que esta palabra produzca sed en nuestro interior, Señor. Que produzca esa sed que hace de buscarnos, de buscarte a ti, Señor, de correr de este lugar para buscarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la vida de la iglesia, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos, Señor, destruir esas cisternas rotas que no retienen agua. Esas cisternas rotas que representan nuestro esfuerzo, nuestros propios métodos, Señor. Nuestras propias reglas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder leer tu palabra, Señor. Este libro que viene incluido su autor, Señor. Que podamos pasar tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo de poder buscarte, de poder adorarte como iglesia y juntos poder buscarte y buscar tu rostro, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.